Muy buenas a todos, soy Álvaro Suazo Orellana y la presentación del día de hoy es con motivo del curso de Cálculos en Variables, la prueba número uno, de la carrera de Pedagogía Matemática y Física de la Universidad de Chile. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a demostrar la longitud de arco de una curva. Primero que todo tenemos que leer las instrucciones del problema, que nos piden que tenemos como hipótesis para poder desarrollarlas durante el trabajo. Dice, sea igual a fx una función cuya gráfica es suave en el intervalo a, b. Tenemos que probar que la longitud de arco, que se denota por S, de f en a, b es la integral desde a hasta b de la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado. Y tenemos que esbozar los elementos utilizados en su demostración, pero estos dos apartados los vamos a mezclar para hacerlo un poco más dinámico, ¿cierto? Partamos. Eh, Primero que todo, para probar que la longitud de arco de f en un intervalo a, b es la que nos dan, primero tenemos que hacer una estimación de esta longitud. Como hacemos esta aproximación, esta estimación, vamos a dividir el intervalo a, b en n subintervalos iguales, cada uno de ancho delta sub x, cada uno, y vamos a anotar sobre la curva, que es la gráfica de f, vamos a anotarla por p sub i, cada punto, ¿sí? Entre cada p sub i, por ejemplo, p sub 2 y el antecesor, que es p sub 1, esa diferencia va a ser de ancho delta x, como dijimos. Entonces podemos aproximar la curva, la longitud de curva, mediante una serie de líneas rectas que conectan estos puntos. Para que no se confundan, vamos a ver un dibujito a continuación describiendo la situación para una división de 9 subintervalos, o sea, n igual a 9. Veamos qué pasa. Fíjense, tenemos p sub 0, p sub 1, p sub 2, p sub 3, p sub 4, así hasta el 9. Y lo importante de esto es que entre p sub 5, que está acá, y p sub 4, tenemos qué cosa. No sé por qué me lo raya doble. Tenemos delta x, gracias. Y entre p sub 3 y p sub 4, que tenemos delta x. Y así con todos los puntos. Fíjense que, a qué me refería anteriormente, con que los segmentos de recta que unen los puntos, que son los que están marcados en azul, fíjense que hace una aproximación a la longitud de arco de la curva rojita. Entonces, en base a esto se va a guiar nuestra demostración. Vamos a dejarlo acá, delta sub x. Y obviamente una aproximación no es lo mismo que la longitud de curva, pero eso lo vamos a arreglar. Ahora, si denotamos la longitud de cada uno de los segmentos de línea, que estaban en azul en el ejemplo anterior, por p sub i menos p sub i menos 1 menos p sub i, que es prácticamente un punto menos el anterior, el antecesor. Disculpe, se me olvidó la palabra. La longitud de arco será aproximadamente, o sea, S va a ser aproximadamente la sumatoria de todos estos segmentos de línea o de recta, ¿cierto? Pero para conseguir una longitud de arco exacta, fíjense que tenemos que tomar un n suficientemente grande, un n muy grande. ¿Para qué? Para que tengamos un delta x muy pequeño entre los puntos, ¿cierto? Entonces, podemos decir que la longitud de arco va a ser el límite cuando n tiene infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los segmentos de recta. Ahora vamos a intentar hacer una comprensión mejor de lo que trata cada uno de estos segmentos de recta, ¿sí? A través de un poco de Pitágoras y geometría en general. En cada segmento vamos a definir a delta de i sub i como i sub i menos 1, que no es nada más que la función evaluada en x sub i menos la función evaluada en x sub i menos 1. Entonces, podemos calcular directamente la longitud de cada segmento de línea de la siguiente manera. Como ya dijimos que p sub i menos 1 menos p sub i era el segmento de recta del punto yésimo. Entonces esto va a ser x sub i menos x sub i menos 1 al cuadrado más i sub i menos 1 al cuadrado. Y esto, por definición, por las definiciones que hemos hecho, es delta de x al cuadrado más delta de i sub i al cuadrado. Pero ustedes dirán, ¿de dónde sacamos esto? Vamos a verlo con el caso de n igual a 9 y vamos a echarle una miradita a eso.
Fíjense de que si yo del P sub 5 trazo esto y genero un triángulo rectángulo, a esto nosotros le llamamos delta de I sub I, y a esto nosotros sabíamos que era delta X, por lo del principio. Y como es un triángulo rectángulo, podemos aplicar teorema de Pitágoras. Entonces, el segmento de línea entre P sub 5 y P sub 4 nos queda como delta sub X al cuadrado más delta de I sub I al cuadrado. De ahí salió la expresión anterior. Y ahí podemos realizar prácticamente n triángulos rectángulos, ¿cierto? Y todos va a cumplir con las definiciones que hemos dado. Ahora, sabiendo esto, y sabiendo también de que f es una función continuamente diferenciable en a, b, y esto de dónde lo sacamos, ¿cierto? Nosotros al principio dijimos que la gráfica de f es suave en a, b, significa que la función es continuamente diferenciable en a, b, o que f es, la derivada de f es continua en a, b. Entonces podemos aplicar el teorema del valor medio. ¿Qué nos dice el teorema del valor medio? Para este caso vamos a decir que existe un punto, que lo vamos a llamar x sub i asterisco, en el intervalo x sub i menos 1, x sub i, tal que va a pasar esto. Esto es la definición del teorema del valor medio. Pero lo que está a la izquierda no es nada más que delta de i sub i, y lo que está a la derecha, aquí en esta parte de acá, es delta x, por las definiciones que habíamos dado. Por tanto, la longitud la podemos reescribir, que era esto por Pitágoras, ¿cierto? La podemos reescribir como lo que está acá abajo. Así voy a usar el puntero láser. Y aplicando un poquito de álgebra, podemos simplificar la expresión a lo que tenemos acá, ¿cierto? Factorizamos por x al cuadrado y sale de la raíz. Delta sobre x al cuadrado, o sea, delta de x al cuadrado, ahí sí. Y finalmente reemplazamos la expresión que tenemos acá en nuestra longitud de curva, ¿cierto? Que era S. Entonces nos queda que el límite, cuando n tiene infinito, desde i hasta n, de los segmentos de recta, es igual que el límite cuando n tiene infinito de la suma desde i hasta n, ¿de qué cosa? De la raíz de 1 más f', o la derivada de f, evaluado en el x sub i asterisco al cuadrado por delta x. Pero, si bien recuerdan de la definición de integral definida a partir de sumas de Riemann, esto que está acá arriba no es nada más que la integral desde a hasta b de 1 más la derivada al cuadrado de f al cuadrado. Entonces, acabamos de demostrar que la longitud de arco S de una función f, cuya gráfica es suave en a, b, está dada por esta expresión. Ojalá que les guste este videito, lo hice con mucho cariño, la demostración y todo, los dibujos también. Y espero que sea del agrado de la gente que ve el canal y de la profesora y los ayudantes que están revisando todo esto, este material digital. Eso, espero que tengan buen día y muchísimas gracias por ver el video hasta acá. Si tienen dudas pueden dejarlo en los comentarios. Yo siempre soy muy agradecido con el feedback que ustedes me dan para poder ir mejorando también. Eso, nos vemos. Adiós.